All right, so welcome to the academic conference Safeguarding Press Freedom Amidst Journalistic and Safety Perspectives from Academia, and whose headquarters are in Santiago, Chile. On behalf of the host universities of this Por la event, Universidad de Chile, we welcome you. le damos la bienvenida. Remind those Recordamos a aquellos que quieren hacer preguntas que deben anotarlos en los papeles y en las carpetas y entregarlos a nuestro asistente Matías Torres. Vamos a comenzar el panel que tiene que ver con títulos en África del Este. Estamos aquí con Umaro Epete, Juan Caricari, doctor Egesti, el profesor también de Sierra León, el señor Dabo Don Yani, de Estados Unidos de América. El señor Dabo es un periodista nigeriano, publicador, también de un editorial del periódico, y también está en innovación de periodismo y desarrollo, y ha trabajado anteriormente también en el Guardian africano y en otros lugares. El profesor es el encargado de estudios africanos en el Departamento de Comunicaciones en la Universidad de Pittsburgh. También ha estado como encargado en la Universidad de Indiana y también fue ministro de Información en diferentes gobiernos, en diferentes áreas en Sierra León, en el gobierno de Sierra León. También ha estado en África y en Asia. El doctor también es encargada del Departamento de Periodismo y en la Escuela de Comunicaciones en la Universidad de Educación de ese lugar. Ella ha servido como coordinador de los graduados de la Escuela de Comunicaciones desde 2020 a 2021 y también las examinaciones, encargada de las examinaciones y estados de estudios de medios hasta el 2022. Tiene muchas conexiones con los medios de comunicación en Ghana. El profesor Kwame Karikari es África del Oeste. Estuvo involucrado por muchos años, el profesor en la Universidad de Ghana, y ha estado involucrado en entrenar periodistas en diferentes países de África durante los años y anterior a eso, y durante todos esos años él practicó como periodista, incluyendo ser el director general de la Corporación de Periodismo. Y último, pero no menos importante, el profesor es el vicecanciller en Nigeria. Él es el presidente de la Asociación de Comunicaciones de Universidades y Profesionales de Nigeria. Él ha sido director de las redes globales para las comunicaciones de UNESCO para los profesores y tiene papers en diferentes lugares. Ha estado en Finlandia, Indonesia e Irlanda. Muchas gracias y felicidades. Bienvenidos a todos. El periodismo está alrededor del mundo. La revolución del Internet ha hecho nacer un sistema poderoso que con mucho impacto a través del tiempo, el estatus y los lugares. Estos desarrollos han creado oportunidades sin límite, ha afectado los roles y ha causado dificultades e incertidumbres en periodismo de manera internacional y nacional. En África del Oeste esto se ha sentido al salir nuevas tecnologías, al tener nuevas personas involucradas, el cambio de hábitos de consumo de la audiencia, la credibilidad, los desafíos y también aquello que cambia de lo tradicional. Entonces, al estar saliendo de esto y en la historia y los diferentes golpes que han tenido y diferentes actividades destructivas de diferentes actores de otros países y aumento de pobreza ha afectado esto y ha hecho difícil la independencia que los independientes de periodismo. Ha sido difícil en el sistema democrático. En esta presentación, los panelistas se espera que puedan revisar el estado actual del entrenamiento de periodismo en el oeste de África con referencia a los países de habla inglesa. En Ghana,
Nigeria y Sierra Leona. Van a revisar el pasado y el presente y ver cómo va a ser el futuro del periodismo y la investigación al afectar los sectores reales, en especial en cuanto a la seguridad profesional. Al ver el amplio periodismo en estos países, esta presentación va a restablecer el caso para los reportes que tienen que ver con sensible al conflicto, la restauración de principios de libertad y estados frágiles, guerra, corrupción, pobreza, entre otros. Primero que todo, tenemos varias preguntas, pero ¿cuál es el estado general de periodismo en África del Oeste? Muchas gracias. Quiero saludar a todos alrededor del mundo en este día. Yo creo que desde la perspectiva de profesional, y como pueden ver, el panel es una mezcla de profesionales e intelectuales académicos. Yo diría que el escenario profesional hoy es uno que tiene que ver con un poco de un desafío que está tratando de ponerse al día con las implicaciones de la transición para el Estado digital. Y por esta razón, tenemos evidencia de debilidad. Sin embargo, esto también es un medio que ha transitado en el pasado, probablemente 3 décadas, en regiones que han tenido más autoritarios a nuevas democracias. Y por esa razón, vemos el aumento de datos, periodismo en cuanto a los datos, en evidencia también, diferentes tipos de periodismo y productos, según lo que se imagina. Yo creo que en aumento también hay evidencia de desarrollo de productos dentro de los medios mismos. Yo creo que por esta razón estamos en una etapa de transición donde es algo del pasado y da bienvenida al futuro, y como la evidencia de cómo hay división en los medios. Bueno, ese es a nivel profesional, y nuevamente eso se ve. Y creo que tendría que darle la oportunidad que aquellos en el área académica puedan hablar en cuanto a las instituciones académicas de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es interesante que mencionaste, es que pasamos hacia el futuro, porque eso en realidad es un poco conectado con cuál es el estado actual en la educación en cuanto a países del occidente de África en este momento. ¿Cómo va la capacitación o el entrenamiento? Bueno, espero que me puedan escuchar. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos perfectamente. Muy bien. Sabes que este tema es de bastante interés en cuanto a lo que está sucediendo actualmente dentro del sistema internacional y cómo eso va a impactar el periodismo. Primero que todo, tenemos una situación en la cual, aunque tenemos en este momento un sistema en el cual UNESCO es una parte bastante importante, opera en un marco ideológico único. ¿A qué me refiero con eso? Es que las organizaciones internacionales, todos de alguna manera, han adoptado una perspectiva ideológica. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de entrenar o capacitar periodistas, ¿cómo lidiamos con los desafíos
de tener periodistas que puedan reconocer que viven en un mundo múltiple y los valores que están siendo empujados parecieran venir de una perspectiva unipolar. Comunicaciones. Y hipotéticamente digamos que hay un problema en el cual debemos reportar que involucra áreas en cuanto a los valores, orientaciones. Entonces, reflexionar realmente depende del periodista. Si esa persona tiene cosas de conflicto, en una perspectiva conflictiva en ese tema en particular, se restringe su libertad, porque ahora de alguna manera solo deberíamos ver el mundo a través de un lente. Puedes ver eso aún con las instituciones financieras, que si es que no te estás en los valores propagados por esas instituciones, ya sean instituciones financieras, o sean países donantes, o sean agencias donantes, entonces realmente estás en un problema porque no eres libre, no tienes la libertad de poder mirar de manera objetiva estas cosas debido al temor de ser corregido. Y como todos sabemos, aquí sentados los países han sido amenazados en términos incluso de préstamos internacionales que rehúsan operar o aceptar esas normas que dicen los sistemas internacionales. Entonces, el desafío que yo tendría en la sala de clase es cómo negociamos estos conflictos en temas de reportes, de periodismo, sin comprometer nuestros valores. Esto en realidad es algo que no tenemos la tendencia de ponerle mucha atención porque seguimos cómo va la mayoría. Estamos en muchas reuniones en las éticas y cosas así. Y todos estos temas parecieran estar en un sistema nominativo. Entonces, en estos países, en especial en la zona africana, al comenzar a hacer preguntas en cuanto a eso, esas relaciones, entonces si uno enuncia o reporta cosas contrarias al sistema nominativos, entonces, ¿cómo podemos decir que las personas son libres? El concepto de la libertad, en realidad, en mi mente ha sido comprometido porque eres libre solo siempre y cuando estás dentro de un marco ideológico específico. Entonces, domésticamente te puedes meter en problemas, de manera internacional te puedes meter en problemas. Entonces, ese tipo de problema que yo espero que de alguna manera el currículum pueda buscar contenido o crear contenido que ayude a los periodistas de cómo negociar sin que se sientan como que su propia libertad está siendo comprometida o amenazada si es que no escriben de manera particular. Entonces, para mí esto es un tema. Y espero que de alguna manera el panel me pueda ayudar en ver cómo negociar esto en contra en cuanto a la libertad, porque la libertad no es solamente restricciones domésticas, sino que son restricciones y sanciones internacionales. Si el sistema nominativo se está empujando de manera internacional, no es que tiene que ser así. Entonces, por este momento, hasta el momento, esto sería lo que yo quería compartir y espero que podamos abordar eso al ver estos riesgos y desafíos y también al abordar políticas y los desafíos en las políticas. Thank you very much.
Muchas gracias. Es interesante que hables acerca de un lente y este miedo de cómo podemos hacer transacciones con este sistema nominativo en relación a que el concepto de libertad está en riesgo. ¿Podría elaborar un poco más acerca de eso? Okay, I think I tried to go around it, but let's say that Digamos I que went to UNESCO. Let me just give an example. I went to UNESCO a couple yo of years fui ago, a UNESCO hace un par de años and I am extremely interested in y me looking interesa at muchísimo alternative African futures. ver los futuros de Now, los when you look países at alternative africanos y African cuando nosotros futures, pensamos en los immediately, futuros de one estas thinks naciones, about looking inmediatamente at possible al ideological ver los posibles escenarios When I got out of ideológicos, UNESCO, cuando yo salí de UNESCO, and this is something I y paid esto out of es my algo pocket que because I was yo pagué trying de to mi see propio if bolsillo UNESCO porque is estaba tratando de ver si es que What I UNESCO got out estaba of interesado, y lo que was, yo Professor Blake, obtuve es, profesor Blake, what perhaps you should be looking quizás at lo que debería is estar how to mirando strengthen es cómo democracies. fortalecer las democracias. I got that bluntly from UNESCO. Y esto me lo dijo claramente la UNESCO. Here are people, there are young people who are Entonces raising ahora tenemos questions. jóvenes que están There are young people who are preguntando, looking at the threats and sanctions jóvenes que están against hablando governments acerca de las amenazas y las sanciones do contra los not seem to gobiernos want to que just no accept. parecieran simplemente So the aceptar. freedom of that young Entonces person la libertad de is este challenging presente because, es un he either desafío, accepts or she porque ya accepts it, sea que lo aceptamos or he or she doesn't function. o estos gobiernos no van a funcionar. Por lo We have to tanto, have a conversation nosotros tenemos que tener una with the conversación international system, con el sistema those of us internacional in education, para those of us in poder policy formulation, reforzar la educación, la elaboración de políticas y cómo podemos enfrentar because entonces it's a este problema, different porque situation es right now, una situación where the level diferente of en este consciousness momento. is El nivel rising de conciencia in está the southern hemisphere. creciendo en el It's no hemisferio. longer a situation Ya where no you es una simply situación en accept. donde simplemente aceptamos. You raise questions, Nosotros hacemos you think preguntas, critically, pensamos de and manera that should not crítica, be seen y as eso being no se anti debería this or ver anti that. como anti esto o anti esto otro. Thank you. Do you see what I'm driving Yes. at? Thank you. Thank you very much. Muchísimas gracias. I'm very interested Estoy muy in all of interesado this. en So, todo just the esto, fact about así que el raising hecho de questions generar leads me to our preguntas next, me lleva a question to la Professor siguiente Karikari, pregunta a regarding what are some of the main issues in profesora journalism, Karikari. Entonces vamos a hablar de los education, desafíos en la practice, educación, el and professional periodismo, la safety for práctica y journalists in también West la Africa seguridad regarding de raising los questions. diferentes trabajadores en África Occidental. I think Creo when que Dapo was cuando speaking, he estábamos hablando, raised the fact that presenta there los has hechos been de que in West existe Africa en África Occidental a growth in media, the media landscape, the industry. un aspecto de la industria y el ambiente de los medios que de manera One might call está progress. hablando de este progreso en la práctica del periodismo, en particular Onward. desde 1915 en adelante. Pero There is a lo que decline es verdad es que existe in una all of baja this en environment generally todo este ambiente in so many del ways. periodismo y en sus prácticas There is a de decline in diferentes the maneras. industry in the Existe sense una that baja traditional en newspapers, cómo for instance, los are suffering a periódicos lot. tradicionales están sufriendo All of the bastante, newspapers in the como region todos los are periódicos en having la a very hard región time. están teniendo And un Dapo momento muy also difícil, raised the y esto question también va a of the presentar la challenge of the transition interrogante del desafío to de la new transición technologies. a nuevas That is tecnologías. also quite Eso a real también issue. es un problema real. There is also the challenge También on tenemos the el ground desafío of the economics cuando of the hablamos media de industry. la economía de la industria This de los has medios. been accentuated Esto by está the giant acentuado social media owners con capturing, la captura de los medios advertising, for sociales y instance. también para more and more aspectos de advertising are going publicidad, away from cuando traditional media vamos to teniendo esto social que nos media aleja and muchísimo más de los medios other tradicionales. areas, and that's
Y eso también está relacionado a la industria. También lo que estamos observando en África Occidental es una baja en la democracia que nosotros pensamos se ha impulsado de manera constitucional. Tenemos un sistema de multipartidos en política. Entonces eso también va reduciendo bastante dramáticamente. Tenemos presión no solamente en las prácticas de la industria de periodismo, pero también en los periodistas. Por ejemplo, las razones que yo veo es que cada vez más estudiantes se están alejando de causas que debería trabajar el periodismo. No muchísimos estudiantes quieren registrarse a un curso de periódicos o información y reporteo. Cada vez más estudiantes están buscando áreas de comunicación, tales como relaciones públicas, publicidad y entre otras. Y esto es por un número de factores. Uno, que la industria que no es atractiva. There was a some Si están trabajando en periodismo, ustedes la verdad es que no hay una atracción lucrativa de unirse a la industria del periodismo. Entonces, los estudiantes prefieren ir a otras áreas de la comunicación y todo esto creo que pone presión a la enseñanza de periodismo en nuestras escuelas. Y además de esto, creo que tenemos también que existe un ambiente ideológico muy complejo para la enseñanza de periodismo, pero también me gustaría añadir algunas dimensiones culturales. ¿Cómo nosotros tratamos el periodismo en idiomas extranjeros, por ejemplo, inglés, para ir a trabajar en un ambiente en donde las personas no hablan inglés? Entonces, las mejores actividades de comunicación para la mayoría de las personas se hace en lenguajes indígenas. Entonces, aquí nos comunicamos a nivel más general en portugués, en francés, en inglés. Esa contradicción es algo que nosotros debemos considerar. Pero también esto es una muestra de que la mayoría de los medios operan en idiomas extranjeros. Así que, ¿para qué es el periodismo? Es para comunicarse con las personas o entregar información. Entonces, algunas de estas contradicciones deben ser analizadas. Necesitamos crear progreso en la enseñanza del periodismo en esta era. Entonces, tenemos los problemas de la transición tecnológica, tenemos problemas de esencia cultural y también tenemos problemas en el ambiente político que están creando más condiciones de inseguridad para los periodistas. Por ejemplo, en países como Nigeria y Ghana hay una baja drástica en el periodismo investigativo. Por estas razones, debido a que el periodismo investigativo atrae muchas repercusiones drásticas de aquellos que se ven afectados. Entonces, si ustedes están estudiando para ser periodistas, ¿cuáles son los desafíos para ustedes? ¿Cómo ustedes inspiran a los jóvenes a acercarse a áreas que no son las más aceptadas por el ambiente político? De otras palabras, mi preocupación es que el ambiente político, el cultural, de trabajar el periodismo y de participar, tomar clases de periodismo,
¿Cómo podemos hacer que esta malla curricular responda a estos problemas? Cuando nosotros vemos of the societies que la are not in the política y las hands of sociedades no están academics. en la mano de los académicos, So, how can we be ¿cómo nosotros effective? entonces podemos ser efectivos? In any case, why must we En train cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos que enseñar en periodismo? that will give them enough Entregarles of their daily herramientas que van a existence? ser These are very útiles critical para este questions. trabajo. Y eso es una The pregunta details crítica. of Los curriculum detalles can be de las mallas discussed curriculares se at pueden another level discutir or by others, but I'm saying that a the este nivel o a environment, otros, pero just estoy like hablando what de was los ambientes raised, the que se están environment of training presentando, el journalism ambiente de is quite los complicated. estudiantes de periodismo, y esto es bastante complejo y complicado. Thank you. Muchísimas gracias. That raises a lot of Eso issues crea muchísimos regarding problemas en media relación landscape, media industry, a la and to industria de being los challenged medios for y students cómo with their esto work, afecta but then a also in los practice. estudiantes And con los impactos que tiene I su would like to profesión, ask y me gustaría Professor preguntarle al Bate, profesor Bate how our journalism schools in cómo West las escuelas Africa de adapting to the periodismo changing en media África landscape Occidental and se preparing students for the preparan digital age. con sus estudiantes para afrontar la transición tecnológica en los diferentes medios. Bueno, como Alia ya mencionó, hay cambios políticos, al igual que en el ambiente de los medios en los países de África Occidental, y las escuelas de periodismo están tomando algunas iniciativas para algunos de estos cambios. Cuando hablamos de Internet y el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, se ha logrado algún progreso en el desarrollo de este sector. Sin embargo, hay desafíos muy importantes cuando hablamos de esta transición: el financiamiento, la tecnología, la creación de contenido, la credibilidad y también la libertad de periodismo. Entonces, acá tenemos que ver los desafíos del periodismo, y nosotros estamos tomando muchos ejemplos. En Nigeria también hay problemas muy importantes de terrorismo, crímenes violentos, también de responsabilidad, porque estamos hablando de la corrupción en gobiernos, y todos estos problemas están afectando cómo se realiza el periodismo. Y eso se tiene que considerar en la enseñanza del periodismo en Nigeria. Lo que nosotros hicimos fue The tip of the NCQ. realizar una revisión integral de cómo se realiza la labor periodística en el país. ¿Y qué es lo que hicimos? Nosotros tomamos todas esas instancias y generamos causas que son bastante sensibles en los desafíos de la sociedad en relación a los temas que ya hablamos. Por ejemplo, el financiamiento. Nosotros ahora tenemos causas que nos permiten trabajar en la gestión dentro de las escuelas de periodismo para que los estudiantes estén equipados y tengan las herramientas para poder generar recursos frente a esta transición tecnológica. Y cuando hablamos de la tecnología, nosotros tenemos que enseñarles, y también tenemos que hacerlos parte cuando el financiamiento es muy pequeño o que es muy difícil de obtener. Entonces, si nos imaginamos de diferentes medios de comunicación, las burocracias nos entregan una competencia muy fuerte, porque acá esto se refleja en los desafíos y también en lo que aparece en la industria. El tema de la tecnología, nosotros también tenemos que pensar en cómo podemos incluir estas tecnologías a nuestros negocios, y también hacer que los estudiantes entiendan y utilicen estas herramientas para poder promover el negocio del periodismo dentro de este contexto. Y también tenemos el tema del contenido. El contenido es lo que conecta a la audiencia con los medios. Si el contenido no se produce de una manera adecuada o de manera creativa, nadie lo va a leer, y hay tantos productores de contenido en el periodismo, pero también muchos otros, que es un impacto dentro del periodismo convencional. Entonces tenemos que ver que nuestros estudiantes puedan responder a estos desafíos. Cuando hablamos de la credibilidad, nosotros tenemos el tema de la relevancia, de las habilidades, de la competencia. Entonces nosotros tenemos el Internet y ahora tenemos la inteligencia artificial y todas las tecnologías que están disponibles. Y hay desafío en términos de una desinformación
las noticias falsas, los rumores y todo esto dentro del contexto de una comunicación externa dentro de Nigeria y África Occidental. Nosotros tenemos que crear nuestro periodismo con temas que sean verificados o que se maneje la información de manera adecuada para poder trabajar con fuentes alternativas, y eso necesita muchísimo estudio, muchísima capacitación y habilidades para que ellos puedan competir con todas estas fuentes de información. Tenemos muchísima abundancia de información, pero tenemos que verificarla. Y el siguiente nivel de desafíos es el de hablar de la seguridad del sector y de los periodistas. Hay muchísimos desafíos que están impactando el trabajo periodístico. Y si ustedes recuerdan, la seguridad de periodistas de la UNESCO, cuando hablaba de la seguridad económica física, en línea también, y otros tipos de seguridades, ustedes pueden ver cómo, a pesar de la expansión de la labor periodística, los periodistas están sufriendo términos de terrorismo porque existen golpes de Estado en diferentes países, crímenes violentos y también por la pobreza en la industria. Todo esto está generando un impacto en la seguridad de los periodistas porque no se les paga. Psicológicamente se les acosa en diferentes lados de la sociedad y además nadie está castigado por todo esto. Entonces esto está amenazando el tema de la seguridad y todo esto también está incluido utilizando en nuestros planes, utilizando la malla curricular de UNESCO para poder ver cómo podemos generar conciencia, conocimiento y la capacidad de los periodistas que están trabajando, como aquellos que han sido capacitados, que se les ha enseñado para realizar labor investigativa y estos temas que deberíamos considerar como riesgosos y poder sobrevivir, porque este es sí un tema. Tenemos que ver entonces cómo diferentes países y universidades en la región de África Occidental han viendo cómo pueden responder a los temas para poder volverse relevantes y los periodistas se puedan convertir en una competencia en diferentes países y también un aporte para la humanidad. Muchísimas gracias por esta respuesta. Es interesante ver cómo podemos trabajar con los algoritmos también para mejorar la labor periodística y básicamente preparar a los estudiantes para el futuro. Me gustaría preguntarle a la doctora Appiah cuáles son las habilidades más importantes y conocimiento que los estudiantes de periodismo en África Occidental deberían obtener para poder trabajar en esta era digital. Muchísimas gracias. Según mi entendimiento, yo creo que los estudiantes necesitan habilidades digitales porque eso nos va a ayudar a navegar en esta era digital que evoluciona y los va a ayudar a mejorar en sus carreras. Y me gustaría hacer referencia al hecho de que las habilidades digitales les van a permitir ser proficientes en este uso de la tecnología, utilizar herramientas y también plataformas digitales que están revolucionando la práctica periodística. Por ejemplo, necesitarían habilidades y conocimiento en la producción de contenido de medios. También necesitan conocimiento y habilidades de manera efectiva, utilizar los sistemas de gestión de contenido o herramientas analíticas también en sus rutinas periodísticas, y también necesitan habilidades digitales que les permitan obtener, analizar y visualizar de manera efectiva los datos para poder descubrir historias interesantes, ya que tenemos tanta información disponible. Y también necesitan exposición en formas que puedan impactar la labor de los medios sociales, buscar historias, promover también estas cuentas y sostener la participación de las audiencias. Y además de esto, las habilidades de conocimiento tecnológicos también hablan de temas éticos y conocimiento legal, por ejemplo, navegar este ambiente digital. Así que nos demos cuenta que el ambiente de oportunidades y de medios actuales va a requerir
límites éticos para poder utilizar estas tecnologías digitales y plataformas de las que estamos hablando. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que los medios sociales son más o menos ver que existe mucha desinformación, y si es que nosotros vamos a enseñar a nuestros estudiantes cómo pueden utilizar estas historias y las tecnologías digitales, también tenemos que enseñarles a cómo verificar sus datos de información para que no terminen desinformando a las personas como resultado de utilizando fuentes de información falsas de Internet. Ahora, también creo que los estudiantes necesitan conocimiento y habilidades en el periodismo empresarial y de colaboración, con el fin de que el ambiente actual de los medios le permita a los estudiantes de periodismo utilizar diferentes herramientas y poder también generar diferentes tipos de periodismo. Vemos entonces que ellos también tienen que generar sus propias startups. Y si hablamos de colaboración, si hacemos referencia a la colaboración dentro de los países y la colaboración extranjera también, o fuera de estos, los periodistas en organizaciones de medios están colaborando entre los periodistas, entre países, con el fin de que cuando puedan tener historias que impacten, los va a ayudar a sostener las prácticas periodísticas en África Occidental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me preguntaba, antes de entregar o ir hacia las preguntas del público, de la audiencia, al regresar a lo que decía doctora Appiah en cuanto a colaboraciones dentro del país y de manera internacional para historias de impacto, ¿qué sociedades internacionales y locales y colaboraciones realmente juegan en apoyar la educación y seguridad de la educación de periodismo en África Occidental? Muchas gracias. Yo en Nigeria hemos podido revisar nuestro currículo y lo hicimos en colaboración con a personas internas y externas. Por ejemplo, estuvo involucrado UNESCO, también la Universidad de Chicago. También hubieron otros cuerpos regulatorios internacionales y en Nigeria colaboramos también con la industria, por ejemplo, con Premium Times y otras organizaciones, también agencias literarias se unieron a ver el escenario actual, para ver lo que estábamos enseñando. Y entonces tuvimos discusiones de todos diferentes lugares y después recolectamos las ideas y quedamos con un currículum aceptable diseñado para poder entrenar la siguiente generación de periodistas en Nigeria. Aquellos equipados con las capacidades y, por ejemplo, para aquellos que son de investigación o con habilidades de poder manejar dispositivos digitales y entender sus audiencias y poder levantar o tener ingresos requeridos para poder proteger su seguridad, la seguridad de sus equipos y de la industria. Porque como siempre decimos, la independencia editorial y la independencia financiera te permite libertad editorial y hace difícil que puedan ser fuertes editorialmente, así como para tener un staff o un equipo que estén también, que sean confiados y también protegidos. Entonces, los periodistas, por ejemplo, en este día está siendo usado para poder crear más conciencia y colaborar con diferentes agencias gubernamentales y también las industrias y diferentes que los periodistas no están sujetos, no es que no tengan, que no estén sufriendo debido al trabajo que ellos hacen. Entonces, quisiera saber lo que dicen los demás. Lo que decía profesor Paté
In Nigeria, as Professor Pate En Nigeria, said, como dijo el profesor they Pate, have come out with hemos tenido curriculum, un currículum for journalism training para el entrenamiento o la which is quite capacitación innovative and has also de periodistas also innovador reflects the y también realities on the reflexiona las ground realidades en terreno and promise also y también very promete innovative ways of improving maneras journalism innovativas de training. poder mejorar Now, I'm la I'm capacitación citing de this periodismo. example because of the question of Y debido a la collaboration. pregunta de In Ghana colaboración, here, we en also Ghana have aquí también tenemos association una of, asociación communication de comunicación scholars and de educators. académicos y And we plan educadores to collaborate y with queremos colaborar, our planificamos Nigerian colaborar con las counterparts to see contrapartes how nigerianas best para we poder can ver cómo podemos de take a mejor cue manera from the development they have ver, made avanzar hacia el also desarrollo que han initiate, realizado para poder iniciar ideas in también Ghana ideas here en Ghana for revising or para reforming the revisar o curriculum reformar el so that currículum it para que become pueda more ser más modern, moderno, forward-looking, and mirando also hacia adelante y también que responsive to the current responda challenges. a los desafíos And actuales. secondly, Y segundo, concerning también en cuanto safety of a la journalists, seguridad de los periodistas. Professor Pate has El profesor Pate given out a number nos of ha ideas entregado concerning varias the training ideas en to cuanto equip a both cómo practitioners capacitar a and diferentes students, profesionales y estudiantes, some tips about algunos safety tips and en so cuanto a la on. seguridad I think when y it otras comes to cosas. Y yo creo que collaboration, cuando tiene que ver con la so one very colaboración, important thing entonces about lo journalism importante safety de la seguridad del is periodismo tiene que solidarity ver con la across borders. solidaridad a través If de las, journalists have aún cruzando problems fronteras. in Ghana, Hemos it is tenido problemas en important Ghana that y es importante media or que journalist los medios de associations comunicación elsewhere en otros lugares también vengan a nuestro apoyo, vengan a apoyar haciendo protestas o cosas parecidas. Otro nivel de colaboración, yo creo que lo que estaban diciendo anteriormente tiene que ver con la colaboración entre diferentes editoriales a través de las fronteras. Tenemos, como dijimos, un declive, un descenso de periodismo de investigación en nuestra región. Pero creo que una manera que podemos ir a poder pasar esto es que hay algún periodista que ha estado en alguna editorial en Ghana y no lo puede publicar. Entonces, tal vez, entonces uno de Nigeria debería tomar ese artículo y publicarlo. Y después el impacto va a venir a las autoridades que han sido expuestas en nuestro país, pero debemos fortalecer la colaboración a través de las fronteras entre instituciones, pero también entre los profesionales para poder promover alta capacidad de entrenamiento o de capacitación y también seguridad para las personas dentro de la industria. Se mencionó currículum aceptable y tiene que ver con una de las preguntas de la audiencia que tiene que ver con qué es un currículo aceptable y qué temas o cursos son claves para poder abordar lo que los alumnos que están comenzando su primer año de periodismo. Okay, Yo he visto eso y la educación del periodismo debiera poder alcanzar las necesidades de la industria y de la sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos armando un currículum de periodismo, deberíamos mirar las necesidades de la industria, así como también las necesidades de la sociedad. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban previamente, hicieron referencia de que, por ejemplo, en Nigeria están con problemas de terrorismo, de crímenes violentos y cosas parecidas. Pero en la sociedad, cuando uno está juntando
un currículum de periodismo, entonces definitivamente tienes que poner atención a la seguridad de los periodistas, así como también reporte sensible al conflicto y todo ese tipo de cosas para que uno pueda equipar a los alumnos con las habilidades en esta área. Y cuando hayan terminado y entren al campo y estén practicando, les pone en una mejor posición para poder ser capaces de entregar los reportes o los artículos o qué está sucediendo en la sociedad y traer el impacto, el cambio necesario, porque esta persona ha sido equipada con las habilidades y conocimientos necesarios en cuanto a cómo reportar esto, cómo tener la seguridad como periodista y otras cosas. Entonces lo hace capaz de estar en la industria y trabajar efectivamente para poder tener el impacto deseado que todos esperamos del periodismo. Entonces, ¿cómo puede la educación del periodismo en África Occidental preparar de manera adecuada a las personas para reportar en temas creíbles como conflictos militares, derechos humanos, entre otros? Yo creo que puedo dar un poco de perspectiva desde Newsroom. Yo creo que primero ayuda en la práctica del periodismo si el ala de la profesión prepara a los alumnos para ver el periodismo en el contexto de la democracia, de que se crea y se edifica democracia. Eso abre una perspectiva totalmente nueva cuando son capaces de entender que el periodismo es algo que no está simplemente en el cielo, tal vez se siente abstracto y que no lo logra, pero la sociedad que tiene que ver con el periodismo sirve en sí mismo, es una entidad viva en diferentes áreas políticas o en diferentes áreas, y cuando los alumnos pueden ver esa interconexión entre los objetivos, las aspiraciones del periodismo, yo creo que van a poder ser capaces para poder servir a esa comunidad. Y siempre lo que falta, por lo que veo yo, es la falta de capacidad de que los jóvenes saliendo recién graduados poder ver esa conexión entre el periodismo y la parte de la democracia. Y segundo, el hecho de que el periodismo va a servir bien a esa comunidad, también hay que cubrir esas brechas. El problema para poder ayudar a atraer atención, como en Nigeria el problema del terrorismo, por ejemplo, la urgencia, o alrededor de la subregión los problemas de crisis climático. Entonces, ellos deben ver que el periodismo puede sobrevivir. El profesor Patti habló previamente en cuanto a el modelo quebrantado de periodismo, en cuanto a aquellos que están entrando a la redacción, a la sala de prensa, están entrando no tan preparados. Hay una parte social y también tienen que ver con los hechos. Deben abordar que tener la habilidad debe funcionar en el contexto de los modelos. Entonces, estas dos cosas, ayudar a los periodistas, a los alumnos, ver que hemos entrado a una profesión que va a sobrevivir para ofrecer esas necesidades especiales de la sociedad, pero dentro de esto, como empresa, también tiene que ser visto como un negocio, les ayuda, les da la confianza y de poder ver muchos de esos temas que faltan en varias comunidades. Entonces, esa plataforma, por lo tanto, puedo ver un área que aún necesita hacer un trabajo muy importante en cuanto a las escuelas de periodismo para preparar a los estudiantes para la sala de prensa o sala de redacción. Y esto tiene que ver con, mencionaste esta brecha. ¿Cómo podemos
de acuerdo con las necesidades de la industria, cómo podemos cubrir esas brechas. ¿Puedo comentar algo, por favor? Sí, por favor. Yeah. Yeah, I'm in complete agreement. Yo estoy en total acuerdo The pragmatic aspects that have been con los articulated. aspectos pragmáticos que han sido Very articulados. conversant with Y muy de acuerdo curriculum con el that was currículum que fashioned in fue Nigeria. creado en Nigeria. Es más, Professor Patti profesor Patti invited me me invitó to many of those sessions. a muchas de But esas what- sesiones, pero What to my mind is a little bit en mi puzzling mente lo que aún is, me yes, confunde un we can poco es deal with si all these podemos abordar pragmatic todos issues, estos things temas that are pragmáticos, visible, things cosas that are visibles, tangible. cosas But tangibles, it's the intangible pero aspects aquello intangible that of great concern to me. And among those es lo que me intangible preocupa. aspects, Y me refiero a Okay, aquello it's intangible, context. el contexto. this is why I started Y por by eso looking at the comencé a global mirar context el contexto and global how does y that fit cómo in. eso Let me give a encaja. Entonces specific quiero example. dar un ejemplo Okay, I come específico. from a country Yo vengo de un país that we've been que independent for ha 63 sido years. We independiente just por celebrated 63 our años. independence. Acabamos de celebrar nuestra And independencia. we've been governed Hemos sido for most gobernados of those 63 years casi todos los by 63 años the por current global system. el sistema actual But global. after 63 Pero después de years, 63 años, really, what is happening in lo Sierra que Leone realmente is está frightening. sucediendo en Sierra Leone Because es if algo que causa this temor, is what porque the si model esto es lo que el yields, modelo cede, lo que how do you produce, train entonces, journalists ¿cómo capacitas to periodistas understand para context, poder entender to contexto, raise critical para issues? poder levantar temas And this is where my críticos? concern Y aquí is. es donde está mi preocupación. We are not confronting No that estamos challenge confrontando of ese desafío developing de desarrollar thinking pensamiento crítico and y also letting también actors within the permitiendo que environment actores recognize that dentro del freedom ambiente puedan reconocer is que la not just from libertad one side. no es solo por un lado. People should Las also personas feel free deberían to también think sentir and la report libertad de without pensar y reportar repercussions. sin tener And we tend to look at repercusiones. Y repercussions vemos only las domestically. repercusiones solamente de manera But there are doméstica, repercussions pero hay repercusiones de international. manera And internacional. you Y sensitize the students uno sensibiliza a los alumnos, without a los estudiantes, compromising them. que no se And for comprometan me, it's this context that sin is a little bit comprometerlos. Y es un mind-boggling. I'm in contexto total que yo agreement a with veces all of what has me been afecta. said Entonces, in terms of se ha logistics, dicho en todo en cuanto a media, logística, digital medios, stuff. Very temas very digitales, much in agreement. y But estoy I'm not muy de comfortable acuerdo, pero no estoy cómodo in addressing these con issues abordar estos temas within just dentro one de context. solo un And what do I contexto. mean by that? ¿Y a qué me refiero con You know, esto? I think it was Professor Yo creo Patti que el who profesor mentioned Pate that, que mencionó within que democratic dentro you know, del contexto the world is democrático, el changing. mundo, la verdad, sabes, está cambiando. And we have to let Y tenemos que permitir administrators, que las administraciones, teachers, profesores, journalistic practitioners aquellos que están en el área de see that periodismo changing puedan world ver and ese enable mundo en people to ask cambio y questions. permitan que las personas hagan Professor Karikari preguntas. said, Profesor Karikari dijo, investigative journalism. Yes, I y mean, that el is periodismo de investigación, the sí, thing. ese es el But how can tema, you conduct pero ¿cómo pueden investigative realizar journalism within one investigaciones dentro ideological framework? de este marco And for me, ideológico? that's the problem. Y para mí ese es el Incidentally, I'm problema. sitting Y yo in a estoy building, aquí en un edificio that is run by a Chinese que organization. se lleva, know, so lo just dirige our una life, organización goodness, china behind y me me are acabo de dar there's cuenta que detrás Chinese mío stuff. hay This building temas is run chinos by a Chinese y este organization. edificio está siendo manejado por showing the una global organización changes china that y are se ve los cambios in this globales que country están and sucediendo in en the este país subcontinent. y en el subcontinente. So Entonces, this kind of este intangible tipo de is intangible the challenge. es el You know, desafío. I go about it Yo puedo addressing verlo this al for the first abordar 3 esto weeks por of las primeras any course semanas that I de teach. cualquier I curso que yo address enseño. this aspect Abordo of este aspecto what is going on de qué está globally, sucediendo and de manera then global y the después rhetorical construction la of the construcción African. retórica de How do lo people africano. see ¿Cómo us? nos ven How do we las present personas? ¿Cómo nos ourselves? Are we just presentamos? trying to present ¿Solo estamos ourselves in tratando the de image and presentarnos en la likeness of the imagen other? de los Or otros? should we be able to present ¿O debemos ourselves in presentarnos what we conceive en lo as que our podemos image concebir como and nuestra then imagen? negotiate?
y después negociar. So I do that in a classroom. I think I have Yo hago liberties of eso doing that because en I'm in a la classroom. sala de clase, tengo la I'm now libertad de hacerlo en retired, la of sala de course. clase. Bueno, But ahora ya estoy jubilado, pero I don't just want no us to get solo quiero fixated que nos fijemos with the tangibles, en lo tangible, particularly from an academic perspective. en especial desde el punto de vista How do we get to these académico. young minds? ¿Cómo llegamos a estas mentes jóvenes? I was sitting around the other Estuve day sentado el with otro día somebody teaching con at alguien a tertiary enseñando level institution. a una institución de alto And nivel he said something that just y boggled dijo my algo mind. que me... Oh, I was trained by a white man. Y And he dijo, said, bueno, yo "Excuse fui me, entrenado por un hombre what does blanco. Y that dije, mean?" perdón, ¿qué He said, "The significa eso? mindset La is, mentalidad we cannot, es we que cannot rule nosotros ourselves. no We cannot podemos train reinarnos a ourselves. nosotros ni capacitarnos a nosotros And mismos. that figurative Y man ese hombre is the international figurativo, system ese that is sistema telling us, this is internacional the que way nos to do dice, it, esta es this la is the manera way de to do it, hacerlo, this is the way to do it. esta es la With manera de little hacerlo, or esta no manera de input hacerlo, con from poco our eh, own ideas información of de who nuestros we could ideales, be de quién or podríamos who ser we should nosotros be o quién without deberíamos ser reluctantly nosotros. fixated. Y no estamos Sorry, but amarrados. for me, Lo as I said, siento, I'm pero para retired. Thank mí, you. como dije, estoy Maybe I have jubilado, tal maybe I have the vez, laxity in dealing with these things, but believe me, it boggles my pero mind. bueno, esto me hace No, pensar. I think globally, Yo creo que gracias. Yo creo when que you mention globalmente cuando understand mencionas context and entender critical issues contexto y or, temas críticos what is or critical o thinking, pensamiento you also crítico, have to go también back tienes to que regresar how students today understand a cómo conflict, alumnos and hoy that entienden conflict to them conflicto is y ese just conflicto what para is ellos es happening at the lo que moment está for some of sucediendo en them, este most of momento them. para la mayoría. I have students Yo who tengo know very alumnos little about que what saben happened muy in poco en Rwanda or cuanto a lo que sucedió en Guatemala or Uganda o specifically even the Guatemala Holocaust. o en el Holocausto en So específico. when you say Y this cuando uno rhetorical dice esta construction, you also construcción have to retórica, también question hay que yourself about how cuestionar much you know, en cuanto a perhaps. cuánto sabes, tal We vez. have the final 10 minutes. Tenemos los I would like últimos to circle 10 back minutos y to, quisiera how volver can we bridge en the gap cómo between podemos journalism education and the safety needs of the tapar la industry in brecha West en Africa. cuanto a el periodismo, la educación y las necesidades de seguridad en África I Occidental. think, Bueno, yo first of creo all, que primero que todo there ought to be a conscious debería haber un esfuerzo consciente by academic por parte institutions de instituciones to work académicas closely with para the trabajar industry cercanamente con la industria, so that students will para que los know that alumnos what they are being trained puedan for saber para qué or les about están is not entrenando o abstracted capacitando. No es algo from reality. abstracto de la I realidad. think also that Yo creo it's que important también that es there are importante occasional que workshops or existan seminars talleres ocasionales with organizations con that are organizaciones working to promote que están press queriendo freedom, promover la libertad de la journalist prensa, safety, la seguridad de and los even periodistas occasionally interactions with y ocasionalmente progressive interacciones members of the security con agencies miembros progresivos de la Agencia de would be Seguridad. useful. Esto sería útil There are many aspects of porque hay muchos aspectos de seguridad that Belarus bears que los alumnos de periodismo debieran ser expuestos a aquellos see the para que broad puedan ver dimensions las dimensiones of amplias safety of journalists. de lo que es la seguridad de los periodismos y qué For significan. instance, Por ejemplo, cyberbullying, el which bullying predominantly cibernético, causes or que es principalmente para causas targets de female journalists, for instance. se utiliza para It's poder important so that acosar a periodistas students mujeres. get to Entonces acá los understand, estudiantes tienen que for instance, entender the gender dimensions que of existe issues una like dimensión de género en how temas to como la seguridad handle y all of cómo such podemos issues. manejar todos estos problemas. First of all, Así fundamentally, que, there ought to be a primero que conscious todo, relationship tiene que with haber the una industry. solución There ought dentro to de la be industria. attempts, Necesitamos realizar in doing esfuerzos, so, pero al hacer esto, one must uno approach debe such issues in such a way enfocar that it estos does temas not de tal frighten forma and que no turn va a off young asustar o journalists away from
aleje a los periodistas de la práctica laboral, porque el periodismo puede ser peligroso en diferentes los ambientes, pero el periodismo tiene que continuar, porque tenemos que ver entonces cómo nos hacemos cargo de la seguridad de las salas de clases. Debe ser para tener un entendimiento entre estos jóvenes de cómo deben protegerse, cuáles son las medidas de seguridad que deben tomar, cuáles son los riesgos que no deberían tomar y cuáles son las fuentes que deben proteger, cómo proteger a sus colegas, y también estar comprometidos a la profesión sin ponerse en peligro. Y una razón muy importante del por qué las salas de clase deben hablar sobre la industria, con el fin de que las industrias también les entreguen la seguridad de la perspectiva de lo académico, que ellos no están solos, porque muchísimas veces la industria no está ayudando de vuelta a los académicos, y la relación con la industria también ayuda a los académicos a entender cuál es la realidad práctica que las personas están experimentando. Entonces tenemos que hablar de víctimas de ciertos abusos o de ciertos actos de represión, y esto también se debería hablar en las salas de clase. Así que creo, y voy a terminar diciendo, que el mejor enfoque es trabajar con la industria, trabajar con agencias de seguridad y seguir actualizando las salas de clase con los estudiantes para que sepan que nuevos desarrollos están generándose en la protección del periodismo en temas de seguridad. Y quizás tenemos solo 3 minutos, así que sí, la dimensión relacionada con las organizaciones de la sociedad civil también es muy importante, porque también pueden ayudar en un número de temas como lo hacen en Nigeria. Y el proceso de intentar de hacer partícipe a los jóvenes a utilizar el sistema legal para confrontar algunos de los acosos y los ataques que llegan de diferentes fuentes y que también están relacionados al poder. Esto es muy importante, y sobre todo el periodismo investigativo no se debe comprar y también tiene que hacerse cargo de temas críticos. Una vez que la seguridad económica, física y psicológica de los periodistas, nosotros tenemos que continuar trabajando en el empoderamiento periodístico entre los periodistas. Muchísimas gracias. Lamentablemente estamos ya con el tiempo. Me gustaría agradecer a todos los panelistas del día de hoy. Nos gustaría agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en persona, tanto como aquellos que lo hicieron de manera remota. Así que los invitamos a seguir con estos interesantes paneles y nuevamente, muchas gracias. Esto ha sido un tema muy interesante y ha sido un real placer poder discutirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.